Voy a darle paso ahora al último ponente de la tarde, a José Julio Ruiz, que nos trae una charla que por el título es un poco enigmático, porque nos pregunta de seguros. Entonces vamos a ver y a indagar en qué consiste eso. Recuerdo que podéis hacer preguntas que se las trasladaré al final. Así es que, bienvenido, José Julio. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, primero, buenos días, tardes y noches. Creo que saludando de esta forma no me dejo a nadie, porque tengo entendido que hay gente de medio mundo aquí. Además, este es un horario bastante curioso para dar una charla, pero bueno, todo sea por una buena causa. También aprovecho para dar las gracias a la organización por esta oportunidad que me ofrece para dar esta charla y dar mi más sincero enhorabuena por el trabajo que estáis realizando, porque es magnífico. Muchísimas gracias, la verdad. Bueno, ahora me presento a mí mismo. Mi nombre es José Julio y trabajo en Botec. Nos dedicamos a luchar contra el fraude. Puede parecer que esta frase la he sacado de una película de superhéroes, pero creo que resume muy bien nuestro trabajo. Y esta charla trata de eso, del fraude, de un fraude específico que mucha gente no conoce, aunque no es nuevo, ni mucho menos, y que en mi opinión es interesante estudiarlo. También me gustaría que, gracias a esta charla, la gente entendiese o viese cómo se aplican las nuevas tecnologías en la ciberseguridad, no solamente en este campo del fraude, sino también cómo se podría aplicar en malware y en otras áreas, ¿no? Históricamente, uno de los sectores más afectados por el fraude ha sido el de las compañías aseguradoras. Es un fraude que ha ido en aumento en los últimos años por diversos motivos. Por supuesto, porque ha habido un aumento de clientes y lo que siempre atrae a los defraudadores, pero también porque ha habido un aumento de servicios. Servicios como los nuevos seguros de ciberprotección. No sé si los conocéis. Son una serie de servicios que la aseguradora te cubre si has tenido pérdidas cuando tu empresa ha sido comprometida por un ransomware o, no sé, por ejemplo, ha tenido un ataque de DDoS. Por las pérdidas provocadas por estos ataques, pues la aseguradora se hace cargo de ellos. Estos nuevos servicios sufren fraude, como todos, pero realmente los servicios tradicionales son los que sufren el mayor número de fraudes. Los seguros domésticos, los seguros empresariales, son los que sufren más fraudes, pero el rey de todos, el seguro de los automóviles, es el que se lleva la palma. Si veis algún estudio por allí de fraude de seguros, el seguro que cubre los automóviles es el seguro más defraudado, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cómo podemos atajar este problema? Pues echando mano de todas las herramientas posibles. El uso de Machine Learning o Big Data son fundamentales para afrontar la lucha contra el fraude, pero son solo herramientas, ¿no? Tienen que ser marcadas, en mi opinión, dentro de lo que yo llamo un ciclo antifraude. Se tiene que dar los pasos idóneos en la dirección correcta y de este modo nuestros esfuerzos para luchar contra el fraude serán óptimos y obtendrán los objetivos marcados. Pero bueno, para empezar a trabajar tenemos que conocer a lo que nos enfrentamos. La frase más típica de conoce a tu enemigo y saldrás victorioso en 1000 batallas es una verdad como un templo. Supongo que habrá gente que conozca lo que se llama el diamante de las intrusiones. Es una representación de los datos que hay que recabar para analizar cómo se ha cometido una intrusión. En el fraude tenemos algo parecido, incluso hemos plagiado o se ha copiado el nombre, ¿no? Es el diamante del fraude. Simplemente es una representación de las preguntas, de las características que tenemos que conocer para poder analizar un fraude de forma profunda, algo que necesitaremos más adelante, ¿no? Y aunque parezca algo teórico, es muy importante para conocer a qué nos estamos enfrentando. Conocer el modus operandi, en mi opinión, es más importante de lo que parece. Es un punto fundamental para entrar con buen pie y tendremos que realizar el estudio de 4 facetas, responder a 4 preguntas para poder resolver lo que es el diamante.
La primera pregunta que tendríamos que contestar sería ¿qué incentivo se tiene al defraudar? ¿Qué se consigue? ¿Qué consigue alguien, ¿no?, al defraudar? La mayoría de la gente lo que piensa es en el dinero, ¿no? Y en la mayoría de los casos es así. O sea, en la mayoría de los casos, cuando se defrauda o el fraude, el fin del fraude es monetario, es el dinero. Pero tenemos diferentes tipos o diferentes incentivos. En algunas ocasiones, la venganza, aunque suene a película, es uno de los incentivos más vistos en el fraude. Por ejemplo, un trabajador puede robar documentación o filtrar información para vengarse de su actual empresa por su situación laboral, o quiere vengarse de su sucesor, o su superior. Perdón. La idea que tenéis que tener en cuenta es que el monetario no es el único incentivo para realizar un fraude, ¿de acuerdo? Otra de las características interesantes son las capacidades de quien realiza el fraude. Si se analizan las capacidades de quién puede cometer un fraude, se podrá extraer información tan interesante como qué conocimientos tiene el defraudador para cometer el fraude, ya que no es lo mismo, por ejemplo, alguien que intente defraudar por medio del malware y robar tarjetas de crédito que alguien que quiere meter un fraude doméstico con un seguro. Son diferentes fraudes y se necesitan diferentes capacidades. Esta característica también nos ayuda a tener otros conocimientos, otros datos, como si una persona, un conjunto de personas, han cometido el fraude, ¿no? Es común, bastante común, por ejemplo, en los seguros de automóviles, que varias personas estén compinchadas y con diferentes roles, como por ejemplo puede estar compinchado el mecánico del taller, el perito y el dueño del coche para cometer un fraude, y teniendo las diferentes capacidades de cada uno de ellos podemos entender mejor cómo se desarrolla el fraude. La oportunidad es otra de las características del diamante. ¿Cómo y cuándo? ¿Se han aprovechado una situación especial? ¿Es un momento crítico cuando se ha cometido el fraude? Si habéis visto la anterior charla, lo han dejado muy claro. O sea, cómo en este momento se están aprovechando la situación del coronavirus para divulgar malware, para robar datos o todo tipo de artimañas. Y por último, tenemos que conocer lo que es la racionalización. ¿Y qué narices es esto de racionalización? Pues es ni más ni menos que la actitud de los posibles candidatos de cometer fraude. Lo que se intenta evaluar es la predisposición que tiene una persona de cometer un acto ilícito, ¿no? La mayoría de la gente tiene unos valores éticos, pero gente que comete un acto no ilegal tiene unos valores más laxos. Digamos que la gente que es proclive a hacer un acto ilícito, sus ideales éticos son distintos, ¿de acuerdo? Por decirlo de una manera. Una vez que tenemos claro cómo analizar el fraude, ya hemos presentado el diamante, me gustaría presentar el fraude que sufren las compañías aseguradoras. Es un fraude característico, diría yo, por varias características. La primera de ellas es los tipos de actores que lo cometen. En un primer momento tenemos a los propios asegurados, la gente normal, que no son delincuentes, pero que realizan fraude de forma consciente, saben lo que están haciendo y saben que es un acto ilícito, pero se autoexcusan con el pensamiento de, llevo años sin dar un parte y tengo que sacar algo de provecho de mi seguro. Es un fraude bastante común, ¿de acuerdo? Normalmente son fraudes pequeños y puntuales, fraudes que, aunque no sean de mucho valor, su volumen es bastante notable, ¿no? Son difíciles de detectar porque normalmente son fraudes muy similares a los casos reales y no tienen características que se salgan de lo normal, por decirlo de una forma sencilla. El otro actor o otras personas que pueden cometer fraude son los que yo denomino como defraudador profesional. Es una persona o un grupo que realizan el fraude de forma sistemática. Han estudiado los protocolos de la aseguradora o cambian de aseguradora para seguir realizando el fraude, modifican nombres, etc.
han profesionalizado el fraude totalmente. Este grupo es menos numeroso que el primero, por supuesto. Los defraudadores profesionales saben que están haciendo algo ilegal y conlleva una pena. La cuantía de lo defraudado es muy superior, porque, hombre, nadie se juega el cuello por 4 duros, por decirlo de una manera. Normalmente son fraudes bastante complejos y que implica en muchas ocasiones, aunque no siempre, a varias personas, ¿de acuerdo? Otra de las características que diferencian este fraude, el fraude que sufren las aseguradoras, es quién paga los platos. Realmente lo pagan tres actores, 3 personas. Los asegurados, que son los que ven cómo se incrementa por la razón del fraude sus seguros año tras año. Los defraudadores, que si son cazados, pues naturalmente tienen consecuencias como ir a la cárcel o multas o lo que sea. Y después la compañía aseguradora, que naturalmente las pérdidas que suponen para ella son muy significativas, porque no solamente son las pérdidas del fraude, sino el tiempo y los medios empleados para luchar contra él son gastos que van aumentando año tras año y que esos gastos los van incluyendo en las pólizas de los asegurados. Pero bueno, de este escenario tan catastrofista me gustaría presentar una posible solución, o por lo menos, si no es la solución total, intentar mitigar un poco el problema y no dar nada por perdido. Vale, como hemos comentado antes, realizaremos o haremos uso de las herramientas que nos sea posible, pero eso sí, dentro de un esquema, un flujo de trabajo que hará que todos nuestros esfuerzos sean óptimos y podemos llegar a un objetivo marcado y un objetivo al que podemos dar solución a este problema. Me gustaría explicaros lo que llamamos el ciclo antifraude. Son pautas, pasos que realizar para poder detectar los fraudes dentro de una organización. Pero incluso antes de explicaros cada uno de los modelos, me gustaría que vieseis con qué se clima con la que trabajamos, ¿de acuerdo? En pantalla lo que estáis viendo es un micro dataset, es información que tiene almacenada las compañías de seguros en las bases de datos y son datos de accidentes, ¿de acuerdo? En estos datos lo que se representa son diferente información de partes de accidentes. Por ejemplo, podéis ver dónde se produjo el accidente, el estado civil del accidentado, la edad, pues la cuantía o el precio del coche, diferente información, ¿de acuerdo? Esto solamente es una muestra, pero quiero que os hagáis una idea de con qué información trabajamos para poder dar solución o para siguientes pasos, ¿de acuerdo? Como he comentado, esto es un ciclo y el primer paso es la limpieza de datos, ¿de acuerdo? Los datos que hemos visto en un gran número de ocasiones tienen que pasar por la fase de limpieza. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las compañías no han diseñado sus sistemas de almacenamiento para hacer frente al fraude y además muchas veces faltan datos o no tiene datos o los valores no son estándar, valores que no se saben muy bien cómo han llegado allí, problemas muy comunes en todas las compañías. Normalmente este es el paso que más cuesta. Si en algún momento queréis haceros data science, saber que es la fase más dura, la más tediosa y la más larga. O sea que avisados estáis. Pero por otra parte es fundamental. Si esta fase no se realiza correctamente, lo pagaremos más adelante. En este paso también se intentarán juntar datasets. Es decir, si tengo información interesante en 2 datasets, creo un tercero donde incluyo los datos que utilizaré. Es muy normal trabajar con datos de diversos departamentos. Imaginar que
los datos del asegurado están en la base de datos de administración, el perito que se ha hecho cargo de valorar el incidente puede estar en la base de datos de personal y el garaje, donde se ha hecho la reparación, puede estar en la base de datos de proveedores. Lo que intentamos es unificar datasets, lo que intentamos es unificar los datos que estén lo más juntos, por decirlo de una manera, para que el sistema sea más optimizado, ¿de acuerdo? Otro de los puntos que es primordiales y muy importantes es la experiencia. Como decía mi abuela, más sabe el diablo por viejo que por diablo. La experiencia es fundamental. ¿Qué datos son interesantes? Analizar solamente la información crucial. ¿Qué es lo importante? Nos ayudará a no ser sepultados por una gran cantidad de datos. Os pondré un ejemplo. Imaginaros que tenemos este caso. Alguien compra un coche y lo asegura a todo riesgo. Algo lo más normal, es lo más típico que te puedes encontrar. Al mismo tiempo, se compra el mismo coche en un desguace. Un coche totalmente destrozado por la enésima cantidad de lo que cuesta el coche nuevo. ¿De acuerdo? En ese punto, lo que hace es cambiar todas las piezas interesantes de uno al otro. Digamos que cambia todo el motor. Cuando lo ha hecho, quema el coche, lo destruye, hace lo que pueda, de tal forma que no se pueda reconocer, pero dejando el número de bastidor para que pueda ser detectado. En este momento, la compañía pues, se hace cargo del seguro, paga a la persona pues, el valor total del coche y el defraudador puede vender las piezas que ha conseguido, piezas nuevas que valen más, y se consigue un crédito monetario, ¿de acuerdo? Y créeme que esto no es una película, o sea, son casos reales. Si alguien con experiencia estudiase el caso, vería, por ejemplo, que es raro que un coche nuevo, de pocas semanas, se encuentre envuelto en un accidente. Más cuando está demostrado que es cuando más cuidado conducimos. Cuando estrenamos un coche, somos los más precavidos del mundo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la fecha de matriculación del coche es un dato a tener en cuenta para buscar fraude de este tipo. O la forma en que apareció. Si el coche apareció calcinado, sería interesante saber cuándo dio la voz de alarma al dueño o si no la dio. En este caso son datos muy obvios, en este caso es muy evidente, pero en otros casos es necesaria la ayuda de las personas que llevamos luchando contra el fraude años, incluso de forma analógica, con un bolígrafo, con papel y bastante paciencia, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos los datos más interesantes y limpios, intentaremos detectar lo que se llaman outliers. Los outliers son anomalías, son algo que se escapa de lo normal. Pero ¿por qué nos interesan estos outliers? La razón es muy simple. Muchas veces las compañías tienen un dataset de fraude muy pequeño, es decir, tienen muy pocos casos de fraude documentados, ¿de acuerdo? O a veces que no tienen ni siquiera esa documentación. Y lo que necesitamos para realizar nuestro modelo, para realizar nuestro sistema, es tener una cantidad interesante de fraude, ¿de acuerdo? Y como no lo tenemos, necesitamos encontrar casos de fraude. De esta forma, si los conseguimos, podríamos, lo que he comentado, entrenar nuestro modelo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son estos outliers? ¿Qué son estas anomalías? Una vez más, voy a poner un ejemplo. Imaginemos que vamos a representar dos variables de todos los accidentes que ha gestionado una compañía durante, no sé, pues un mes o un año, ¿de acuerdo? Entonces, si representamos dos características, en el eje X voy a representar el dato de la edad del conductor que ha tenido un accidente, por ejemplo. Y en el eje Y tenemos la cuantía de lo que ha costado pagar el seguro, ¿de acuerdo? Lo que ha pagado el seguro por arreglar ese coche. Si representamos todos los casos,
nos damos cuenta que tenemos dos grupos muy grandes de casos, ¿de acuerdo? En la esquina inferior izquierda y en la esquina superior derecha tenemos G1 y G2. Estos grupos, que llamamos clúster, vamos a suponer que son los accidentes reales. Incluso le podemos dar una lógica muy básica, ¿no? Imaginaos, o lo normal es que contra mayor eres, contra mayor edad, es posible que el coche que conduzcas pues, cueste más y sea más cara la reparación cuando tengas un accidente, ¿no? Por ejemplo. Pero al mismo tiempo tenemos un grupo de puntos que están representados por O2 y un punto O1 que están fuera de estos grupos. Estos casos son raros, tienen una característica que los hace distintos. En O2 es la cantidad de dinero que se tiene que hacer cargo de la compañía de seguros y O1 es la calidad del conductor. Estos casos son los que hay que estudiar, son los interesantes, se salen de la norma, no están en ningún grupo y en muchas ocasiones los casos de fraude se encuentran en estos. Ahora os estaréis preguntando, pues eso, ¿tenéis falsos positivos, falsos negativos? Naturalmente, esto no es una ciencia cierta, puede que los casos del clúster O2 sean gente joven con buenos coches y que O1 sea un accidente sin importancia. La búsqueda de los outliers es un trabajo de ensayo y error, ¿vale? Pero recordemos que antes de hacer esta agrupación, de hacer esta clusterización, tendríamos que analizar un número muchísimo más grande para buscar dentro de todos los casos de fraude. ¿Y siempre se ve tan claramente los outliers? Pues tampoco. En el mundo real no es tan sencillo, no están tan definidos, no se ve tan bonito, por decir una manera, y se tienen que analizar muchos casos para quedarte con una muestra representativa de anomalías y que sean fraude para seguir trabajando, ¿de acuerdo? Como he comentado en varias ocasiones, trabajaremos con la tecnología más adecuada y la última tecnología, si es posible, para hacer frente al fraude. Y en este caso, la reina sin duda es el Machine Learning. Supongo que ahora, pues, unos cuantos se han echado las manos a la cabeza y otros directamente se habrán desconectado. Sé que se intenta utilizar en todas partes y el Machine Learning se está metiendo en todos los sitios y ya empieza a aburrir, por decirlo de una manera, pero creo que es interesante utilizarla para nuestros fines y creo que es una tecnología que nos puede ayudar bastante si se utiliza bien, ¿de acuerdo? Os lo voy a explicar, si me dejáis, os explico en un momentito cómo lo podemos aplicar y os convenzco que no tenéis que iros de la charla. De acuerdo, voy a explicarlo de una forma rápida para la gente que no sabe Machine Learning y va a ser algo muy sencillo, no es difícil, ¿de acuerdo? Vale, en este esquema que os estáis viendo ahora mismo, os encontráis que hay una serie de entradas, los inputs, X1, X2, Xn, etcétera, ¿de acuerdo? Imaginar que en nuestro caso estas entradas son los datos que tenemos en los datasets, es decir, esos datos son los que alimentan lo que se llama el modelo. El modelo es un algoritmo, un grupo de algoritmos que procesan esa información y nos dan un resultado, ¿de acuerdo? Dependiendo de los algoritmos que utilicemos, tendremos un resultado u otro. Vale, os voy a poner un ejemplo. Si os acordáis de los datos anteriores que hemos visto en el dataset, había entradas pues, que eran el color del coche, el estado civil del conductor, la edad del conductor, etc. Esas son las entradas, esos X1, X2, etc. Esos datos son los que son procesados por el modelo, son los procesados por el algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de cómo o qué algoritmos utilicemos, tendremos una salida u otra, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es alimentar nuestro modelo con los datos que hemos obtenido que son fraude, ¿sí?
Los datos relacionados con los soldadillos anteriores, por ejemplo, pueden ser una buena entrada, puede ser una buena partida. Entonces, lo que hará nuestro modelo al analizar esas entradas es conocer qué características tiene el fraude y lo podrá memorizar, por decirlo de una manera, aprender más bien. Después, si volvemos a alimentar el modelo con entradas y con casos que no son fraude, aprenderá lo que no es fraude, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es que entre ambos, por decirlo de una manera, a grosso modo, distinguirá lo que es fraude y no es fraude y se extraerá qué características hacen que un caso sea más parecido o menos parecido a fraude. Más o menos así, básicamente, es como trabajarían los modelos, ¿de acuerdo? A todos estos pasos se les llama entrenar el modelo, ¿de acuerdo? Al final lo que se intenta es que el modelo nos diga si un nuevo caso que no se ha estudiado es fraude o no y lo que se intenta es que nos ayude, ¿de acuerdo? No es tan fácil, no es tan simple como lo estoy presentando yo ahora mismito, pero para que os hagáis una idea, la forma en que se trabajaría es esa. El problema de los datos con los que hemos estado trabajando hasta ahora es que están muy acotados. Es decir, solo analizamos la información de un momento concreto, el accidente, o mejor dicho, analizamos los datos que nos encontramos con en los partes de accidente, ¿de acuerdo? Son datos estáticos. No sé si habéis escuchado el término de enriquecer los datos. Es algo que está muy en boga. Lo que queremos es dar un contexto más general a los datos que hemos procesado, a los datos que hemos utilizado para entrenar nuestro modelo. Y para enriquecer nuestro modelo echaremos mano de las redes sociales y del CRM social. Pongamos un caso. Yo soy mucho de casos y mucho de ejemplos. Imaginad que el modelo nos dice que un accidente, tiene un porcentaje del 95% de ser fraude, ¿no? Si queremos estar más seguros y no meter la pata, lo que podemos hacer es analizar las personas que están envueltas en ese caso, en el accidente que estamos analizando. Si echamos mano de las redes sociales, podríamos descubrir cosas interesantes, como por ejemplo la relación entre las partes. Podemos descubrir que están conectados mediante Facebook, por ejemplo, o que ambos tienen un nexo en común, ¿de acuerdo? Naturalmente este dato de por sí no es determinante para nada, pero una serie de datos que descubrimos en su conjunto que nos pueden ayudar. También nos podemos apoyar en el CRM social de la empresa. Un CRM social es un sistema que analiza el sentimiento de los clientes respecto a una compañía y sus servicios. Está pensado para mejorar el servicio, ¿de acuerdo? Está pensado para hacer que la experiencia del cliente sea mejor, ¿de acuerdo? Incluso está diseñado para personalizar el servicio dependiendo del cliente. En un CRM social tenemos almacenados las opiniones de los clientes y tenemos su feedback del servicio y nos puede ayudar, ¿de acuerdo?, a tomar una decisión de si un caso es fraudulento o no. Tanto el uso de las redes como el uso del CRM social se puede usar de forma independiente. Incluso en modelos independientes, que es lo más normal, ya que estos datos son procesados de forma diferente. Analizar las relaciones entre personas en redes sociales es relativamente sencillo, remarco entre comillas lo de relativamente, pero procesar sus comentarios y que los entienda un sistema es algo bastante más complejo, ¿de acuerdo? En ese caso lo que se tiene que echar mano pues ya es una tecnología de procesado del lenguaje natural, algo que es bastante complejo, que es muy difícil de manejar y que te salga bien, y puede hacer que nuestro proyecto al completo pues se nos complique bastante. Como último paso tenemos la integración de nuestros modelos, tanto el modelo que hemos procesado con los datos como las redes sociales y el CRM social.
En este momento lo que tenemos que hacer es integrarlos dentro del flujo de trabajo de la compañía, ¿no? Todo el trabajo que hemos hecho no sirve de nada si no lo alimentamos continuamente, porque incluso esa alimentación hará que mejore nuestro modelo y que sea útil, naturalmente, para la gente. Imaginar, por ejemplo, cuando se abre un caso de un accidente, al mismo tiempo que se cargan los datos en una base de datos, se pueden ingestar estos datos en nuestro sistema antifraude y de este modo los diferentes departamentos tendrán los datos procesados, no tendrán solamente los datos en crudo, sino un veredicto que podrá ser usado en el flujo de trabajo. Incluso el sistema nos podría alertar cuando un caso tiene muchos indicios de ser o no fraudulento, y esta es una de las posibilidades que más interesantes me parecen a mí y más me gustan. La forma de integrar el sistema es diferente en cada compañía. Esto sí que es personalizable y esto cada maestrillo tiene su librillo. En algunos casos se integra directamente en el departamento de legales para filtrarles el trabajo, o en otros casos se integra en el departamento antifraude para alertarlos, sería una integración si hay algún problema de fraude. Realmente no hay ninguna integración única, no hay nada escrito a lo que podamos agarrarnos. Y bueno, pues para concluir, me gustaría que nos quedásemos con varias ideas. En primer lugar, tenemos que asimilar que el fraude es un problema que va en aumento. Cada año las pérdidas son superiores y es un problema acuciante en muchos sectores y especialmente en las compañías de seguros. Las herramientas como el Machine Learning nos pueden ayudar a mitigarlo, pero es un proceso largo que lleva mucho trabajo, pero sin duda a la larga merece la pena realizarlo porque nos ayudará y creo que es un trabajo que es muy interesante realizar. Y por último, pues no me gustaría terminar sin comentar que me parece fundamental, muy fundamental, la integración del servicio antifraude en el flujo de trabajo de las compañías. Es imprescindible para optimizar recursos y mejorar nuestro modelo día a día. Y ya solamente me queda agradecer de nuevo a la organización por darme esta oportunidad, daros las gracias a todos los que me habéis escuchado y daros ánimos para superar esta situación y muchas gracias. Que muchísimas gracias por la charla. La verdad es que para estar aquí al final de la última sesión te tengo que decir que más de 400 personas ahí manteniendo el ritmo en la sala es una cosa bastante interesante, con lo cual ánimo, ahí vamos, esto es como ganas de más, esto sería un suma y sigue y sería como enganchar de aquí a mañana. La verdad es que han estado ahí como muy expectantes, pero es verdad que no han lanzado, no veo preguntas por el chat. No sé si este es vuestro momento, si tenéis alguna pregunta, ¿vale? Para José Julio, lanzarla en este momento por el chat antes de que cortemos con él. Si no, obviamente podéis contactar, ¿vale? A través de sus redes sociales. Sí, conmigo directamente, no hay problema. Si es que alguno igual está tímido o tímida y en este momento no lanzan las preguntas, pero nada, que desde la organización de CoronaCon quiero agradecerte, José Julio, el que nos hayas dado esta charla, nos hayas introducido en ese maravilloso, complejo, no sabemos cómo definirlo, mundo del Machine Learning, ¿vale? Difícil, pero muy divertido. Bueno, eso está bien. Bueno, pues nos has despejado bastantes dudas para cómo poder detectar esos fraudes en las aseguradoras a través del Machine Learning. Te agradezco, como digo, desde parte de la organización, el que hayas estado colaborando y compartiendo tus conocimientos con toda la gente que nos está siguiendo. Que objetivo cumplido en este primer día, porque sois muchos los que habéis estado ahí al otro lado, no simplemente en esta sala 3, sino en el resto de salas de los compañeros, en las 4 salas habilitadas por CoronaCon para retransmitir este evento, las magníficas ponencias y muy variadas que habéis tenido, talleres y de todo.